Bienvenidos hermanos al Club de Lectura. Este día vamos a estar terminando la segunda carta a los Corintios y de igual forma creo que es el primer club. No, ya tuvimos el lunes el primer club del nuevo libro. Entonces vamos a orar y empezamos. Señor, gracias por permitirnos estar esta noche reunidos desde nuestras casas, desde donde estemos. Te pido de que nos bendigas en este momento. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar con el verso a memorizar. El verso a memorizar es segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Y escuchen lo que dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahora, ustedes notarán que lo que está diciendo acá es que como cristianos nosotros estamos llamados a no tener ningún tipo de relación que comprometa nuestras finanzas o nuestro corazón con una persona que no ame a Dios. Escuchen bien, una relación que no comprometa nuestro corazón o nuestras finanzas con una persona que no ama a Dios. Si ustedes y yo hemos comprometido las finanzas de nuestro hogar, las finanzas de nuestro bolsillo con alguien que no ama a Dios, estamos en contra de este precepto. Si ustedes y yo hemos comprometido nuestro corazón con alguien que no ama a Dios, estamos en contra de este precepto. Ahora, no significa que ya no le voy a vender un carro a alguien que no ame a Dios, o que no le voy a enseñar el carro que ando vendiendo a alguien que no ame a Dios. No significa eso porque yo no estoy comprometiendo la salud financiera de mi familia a esa persona. Yo se lo puedo mostrar y si me lo quiere vender o si se lo quiero comprar, va a ser una transacción única. Pero comprometer mis finanzas es decir, voy a hacerme un socio de negocios con esta persona, voy a poner una tienda con esta persona, le voy a prestar dinero a esta persona, voy a pedirle dinero prestado a esta persona, voy a hacer este y este otro negocio durante mucho tiempo con esta persona que no ama a Dios. Evidentemente, pronto vamos a sufrir el resultado de haber hecho eso, sea relación de negocios o relación amorosa o de amistad. Dice ahí yugo desigual. El yugo desigual, hermanos, es cuando ustedes ponen un pedazo de madera sobre un animal grande y lo amarran a un animal pequeño. Entonces llevan acá un animal grande y acá un animal pequeño. Ponen un pedazo de madera para unirlos y amarrarlos. ¿Qué creen que va a hacer el animal grande? Va a arrastrar al otro, va a lastimar al otro, le va a hacer daño porque no están en el mismo nivel. Entonces, en realidad es una ley levítica de no tener yugo desigual porque no queremos que los animales se dañen. Entonces, eso significa yugo desigual. Ahora, si nosotros aplicamos eso a nuestra vida, significa que uno de los dos en la relación va a arrastrar al otro y va a terminar lastimando al otro. Si usted tiene aún esa relación de negocios o esa relación amorosa o de amistad con esa persona que no ama a Dios, usted varias veces se ha visto arrastrado y se ha visto lastimado, le han lastimado constantemente por esa persona que no ama a Dios. Déjenme explicarle cómo se vería esto de una forma práctica. Bueno, mira, sí, estamos haciendo negocio y todo esto, pero tenemos que ir a abrir el negocio este domingo.
Es semana de Black Friday y cómo no vamos a abrir nuestro negocio el domingo. Así que o estás ahí o no, o olvídate de nosotros. Y ustedes dicen, pero mira, es que el domingo yo sirvo y después me quedo cuidando a los niños en mi Jesús. Entonces, no puedo abrir el negocio ese día. Ya habíamos acordado que los domingos no íbamos a abrir. Nunca he ido domingo. Y él empieza a pelear y la relación de negocios se ve oscurecida por una pelea constante mientras una persona está jalando a otra y le está lastimando. Y ustedes dirán, sí, bueno, quizás puede llegar a pasar. Ahora, ¿significa que solo el que no ama a Dios lastima al otro? No. Déjenme ponerles otro ejemplo. Pongamos el ejemplo del hombre que está en una relación con una mujer que no ama a Dios. Entonces, el hombre ama a Dios, la mujer no. ¿Cómo este hombre puede llegar a lastimar a la persona que no ama a Dios? Fácil. Si él ama a Dios, eso significa que va a ir al culto al menos de 2 a 3 veces por semana. Va a comprometer una noche a la semana, va a comprometer su día domingo y puede ser que esté en algún ministerio como 100 días, amén, puede ser que esté en alguna clase. Entonces, al menos 3 días a la semana está con su tiempo dedicado al Señor. ¿Y en eso en qué va a lastimar a la mujer que no ama a Dios? Porque como ella no ama a Dios, ella no comprende cómo es que su pareja desea pasar tanto tiempo con desconocidos o en la iglesia y no quiere estar con ella. Entonces la mujer de repente se empieza a sentir falta de atención, se siente que no la ama, se siente que la engaña y le empieza a decir que la está lastimando. Y él le dice, no, es algo que yo siempre he hecho, yo siempre he ido a la iglesia, no lo hago porque no quiero estar con vos, es que es mi Dios y yo lo amo. Pero la mujer no entiende eso porque ella no ama a Dios y así la puede llegar a lastimar. No voy a hacer un llamado a que las personas que no aman a Dios se alejen de los que aman a Dios. Voy a hacer un llamado a los que aman a Dios y decir, tengan en cuenta de que si nosotros llegamos a lastimar a otras personas que no aman a Dios, comprometiendo nuestro corazón o nuestra economía, si nosotros les llegamos a lastimar, va a ser totalmente nuestra culpa que la perspectiva que ellos tengan de Dios sea muy lejana a la verdad. Porque si a mí me importa más tener una relación de negocios, si a mí me importa más tener una relación amorosa de amistad con alguien, que hablarles de Cristo, significa que a mí me importa más el dinero, el cuerpo o la amistad que la salvación de esa persona. Lo primero que yo debería de buscar es la salvación de cada una de esas personas. Antes de querer hacer un negocio de esa persona, yo deseo que esa persona sea salva. Yo deseo que esa mujer sea salva. Antes de querer una relación con ella, me voy a preocupar de su salvación. O si no, lo que quiero es su cuerpo. O si no, lo que quiero es su dinero. Antes de comprometer mis finanzas o mi corazón en una relación, debo asegurarme de que esa persona conozca a Cristo y sea salvo o salva. Bueno, vayamos a las preguntas de hoy porque les cuento que terminamos segunda carta a los Corintios. Algunas cosas que yo les comenté cuando abrimos esta carta, que fue el viernes pasado, era que en realidad es la tercera carta escrita por Pablo. Lo que pasa es que la primera no la tenemos, la primera no se conservó. Ahora ustedes me van a decir, Carlos, ¿de dónde sacás que realmente fueron 3 cartas y no son solo 2? Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 9. Si ustedes son estudiantes de la Biblia y nunca habían escuchado de que en realidad fueron 3 cartas a los Corintios, anoten. Primera carta a los Corintios 5:9. Os he escrito por carta,
que no os juntéis con los fornicarios. ¿Qué dice ahí? En la primera carta que nosotros tenemos dice, os he escrito por carta, o sea, ya les había enviado una carta antes. ¿Y cuándo se lo dice? ¿Dónde se lo dice? En la primera carta. Entonces, hay tres cartas. La que nosotros estamos terminando ahorita vendría a ser la última, vendría a ser la tercera. Hay incluso algunos que dicen que son cuatro cartas, que una se llama la carta y que la segunda carta está dividida en dos, o sea, ya la última está dividida en dos y una se llama la carta de las lágrimas y la otra la carta de la reconciliación, pero eso no lo vamos a ver nosotros. Lo que nosotros vamos a ver es que la segunda carta de los Corintios, nuestra, la que tenemos en la Biblia, sí tiene una división. Y es que durante los primeros 9 capítulos, Pablo mantiene una actitud un poco suave. Pablo mantiene una actitud paciente, una actitud amorosa. Él habla sobre sus aflicciones, pero a partir del capítulo 10, a partir del capítulo 9, más o menos, cambia la tonalidad de la carta y empieza a ser un poco más severo. Entonces, lo que nosotros estamos a punto de ver acá es un cambio radical en la actitud de Pablo. Tiene que ser más severo y a través de las preguntas que vamos a responder en el club, vamos a ver por qué de repente se hizo más severo. La pregunta 1 dice, ¿qué asunto debía de resolverse? Lo que pasa es que en el capítulo 13, verso 1 dice de la siguiente forma, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Paren ahí. Eso significa que Pablo, después de cada vez que visitaba a los corintios, parecía que les escribía una carta. La primera vez escribió una carta, la segunda vez escribió otra carta, y la tercera vez escribió otra carta. Gracias a la historia que yo les acabo de contar, sabemos que fueron 3 cartas. Entonces, a punto de ir a la tercera vez, Pablo les dice, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces la pregunta es, ¿qué asunto tiene que resolverse? Bueno, cuando nosotros encontramos algo así en la Biblia, siempre es bueno que nosotros vayamos un poco más arriba del texto y vamos a ir al contexto de lo que estamos viendo ahí. Vean en el verso 19, dice, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios? En Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, divisiones, etcétera. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces, ¿qué es lo que va a ir a resolver Pablo en esta tercera visita? ¿Cuál es el asunto? Corinto era una ciudad cosmopolita, llena de personas de todo el mundo, una ciudad portuaria, y ellos habían normalizado los pecados de la ciudad adentro de la iglesia. No solo asistían a la iglesia y pecaban, sino que la iglesia apoyaba y promovía esos pecados. Casi que felicitaba a los que vivían en fornicación. Les permitían ocupar puestos. Entonces Pablo dice, voy a ir a resolver el asunto de que ustedes siguen promoviendo ciertos pecados. Y lo triste es que antes, dijo Pablo casi que en toda la carta, ustedes no me permitieron regañarlos, no permitieron que escuchar mi exhortación, no me permitieron guiarlos
por el simple motivo de que ustedes dudaban de mi apostolado. Así que voy a ir a resolver los pecados en los que viven y a mostrarles la prueba de que soy apóstol. ¿Para qué testigos? Es la pregunta 2. Es que dice 2 o 3 testigos. Cuando se ocupaba en la antigüedad 2 o 3 testigos era porque iba a haber algún tipo de juicio, se iba a delatar o se iba a revelar algún tipo de verdad. Entonces Pablo iba a revelar una verdad, a confrontar por medio de un juicio que era la verdad de lo que estaba sucediendo. Ahora vamos a la pregunta número 3. ¿Por qué antes fue indulgente y ahora advierte que no lo será más? Vean en el verso 2 lo que he dicho, lo que dice. He dicho antes y ahora digo otra vez, como que si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. ¿Qué significa la palabra indulgente? Indulgente es pasar de largo el error de alguien más de una forma enfermiza, de una forma no saludable. Entonces, yo sé que a veces hemos escuchado el significado de la palabra indulgente como algo bueno, como alguien que perdona, como indulgencias, como perdón de los errores o perdón de pecados. Pero en realidad, la indulgencia viene a ser alguien que ignora el error de otro, pero no lo ignora porque le perdona, sino porque no le importa. Entonces, Dios, cuando perdona nuestros pecados, consciente de lo que nosotros hemos hecho, decide perdonarnos porque nos ama. Mientras que el indulgente pasa de largo el pecado porque no le importa. Entonces Pablo dice, ya no seré más indulgente, ya no voy a pasar más de largo las cosas haciendo parecer que no me importa, sino que ahora voy a hablar lo que es. Hoy voy a decir lo que realmente está sucediendo. Um, Pablo es severo en la forma en cómo termina la carta y básicamente les dice, miren, esta vez sí voy a trabajar bien. Porque um, Pablo sabía de este último detalle. La primera carta que nosotros tenemos la entregó Timoteo. Y Timoteo le contó a Pablo cómo había sido recibida. La segunda carta, o sea, esta, la envió con Tito. Ahora, lo peligroso es de que había una gran posibilidad de que los cristianos en Corinto no quisieran aceptar a Tito. Entonces, confiado de esto, Pablo, sabiendo de los problemáticos que podían llegar a ser los corintios, dice, esta vez no voy a llegar como antes. Esta vez voy a llegar serio a resolver los pecados y resolver los errores de cada uno de ustedes. Hermanos, en el discipulado siempre hay que tomar distintas acciones. Siempre hay que tener un momento para ser serio y un momento para ser de cierta forma indulgente. Pero algo que tenemos que estar seguros es que cuando llegue el momento de ser severos con sus hijos, o sea, severos con sus discipuladores, severos con su ministerio, no sean severos porque están desesperados o por impaciencia. Sean severos espirituales. Hay una gran diferencia en desquitarme versus disciplinar.
¿Y cómo sabemos esto? Pablo habló con tranquilidad y amor durante 9 capítulos y después empezó a ser severo. Si ustedes pueden hablar durante 9 capítulos, si ustedes pueden hablar con esa persona, decirle cuánto le aman, decirles cosas buenas, porque Pablo les dijo cosas buenas, y después disciplinarlos, significa que ustedes no están desquitándose, que ustedes están disciplinando espiritualmente. No nos equivoquemos, hermanos. El castigo, cuando no se hace de forma espiritual, puede llegar a convertirse en un acto de crueldad. Pablo no está haciendo esto. Pablo ya mostró que les ama y que es paciente con ellos. Bueno, vamos a ir al libro, hermanos. El libro nuevo que estamos leyendo, que empezamos el lunes, ha sido bastante bueno. Yo pienso que es bastante bueno que ustedes lo puedan recomendar a los jóvenes, que ustedes los conozcan. Incluso pienso que bastantes adultos se están sintiendo bastante identificados con este. La lectura es bastante fácil, la lectura es bastante práctica. Incluso creo que voy a hablar con la directora de nuestro colegio para que lo leamos en el colegio, pues la lectura es bastante práctica y es bastante buena. Entonces, vamos a hablar sobre el libro. Hoy vamos a responder la primera pregunta de la guía del libro. ¿Cuál es la generación del que vive como quieras? Es la generación donde todos pensamos que somos diferentes. Es la generación que vive tratando de hacer cosas diferentes. Ahora, él hace alusión de una paradoja, es una ironía. Es que sí, todos realmente han vivido en un punto en la vida donde andan buscando ser diferentes. Especialmente esto suele suceder en la adolescencia, donde uno se anda encontrando a sí mismo, se está conociendo, está aprendiendo quién es, etcétera, está construyendo su identidad. Entonces, encuentran su identidad en ser diferentes, pero noten esto. Si toda la generación está luchando por ser diferente, entonces todos están haciendo lo mismo. En el intento de todos ser diferente, todos están haciendo lo mismo, todos están intentando ser diferentes. Entonces, al intentar ser diferentes, realmente lo único que está haciendo es ser como todos. Todos los intentos que se tengan por mostrar cuán diferente sos y cuán capaz sos de hacer lo que querrás, vas a terminar viéndote igual que los demás. Si de repente te compraste un jeans o te peinaste de tal forma creyéndote que ibas a ver diferente y volteas a ver a los demás y todos andan diferente, todos están haciendo lo mismo. Están probando todo tipo de cosas tratando de sentirse diferentes. Hermanos, si ustedes tienen a un joven o si ustedes en algún momento sienten que pueden llegar a luchar con esto, déjenme decirles, nuestra identidad debe de estar fundada solamente en Cristo. Ustedes no son licenciados, ustedes no son ingenieros, no son doctores, no son músicos, no son nada de lo que este mundo les pueda decir que son para hacerlos sentir especiales. Ustedes y yo somos hijos de Dios y eso es suficiente. Hacer cualquier cosa es convertirnos en esclavos. Lo que pasa es que, el contexto de hacer cualquier cosa es convertirnos en esclavos es porque la presión de grupo suele llegarnos a hacer que
que nosotros sentimos que debemos de hacer cualquier cosa por agradar al grupo. Entonces, de repente, la aceptación de un grupo o que nuestros amigos nos avalen lo que hacemos o que nos admiren por lo que hacemos, puede llegarnos a decir, está bien, con tal de que me sigas perdón, con tal de seguirte agradando, voy a estar dispuesto a hacer cualquier cosa. Eso, hermanos, es esclavitud. Si nosotros le decimos a alguien, está bien, con tal de mantener tu amistad o esta relación, voy a hacer cualquier cosa, eso es esclavitud. Y Dios no nos ha llamado a vivir en esclavitud. Él murió en una cruz para darnos libertad, no para que nos esclavizáramos a otro mortal. Vamos a ir hacia la pregunta número 4. Explique seguir al caudillo. Lo que pasa es que en esa actitud de grupo, de presión social, solemos seguir a una persona. Y déjenme decirles esto. Si ustedes no están siendo seguidores, entonces son seguidos. O viceversa. Si ustedes no son seguidos, son seguidores. Pero no pueden no ser cualquiera de las dos. Entonces, hermanos, si ustedes y yo no estamos siendo luz, si las relaciones que tenemos con otras personas y en nuestros trabajos o en nuestras universidades o en nuestros centros educativos no somos luz, entonces nos estamos yendo a las tinieblas. No hay mitad, una o la otra. Vayamos hasta eh, vayamos hasta la pregunta número 7, porque ya no se nos terminó el tiempo. El enemigo más grande de la raza humana, ¿y por qué? Las contemporizaciones, porque hace que modifiquemos nuestras convicciones lo suficiente para que no sean ofensivas para el grupo y comencemos a morir. Básicamente cambiamos quiénes somos con tal de agradar a alguien más, con tal de ser aceptados en un grupo y terminamos matando la esencia de quien Dios nos ha llamado a ser. Hermanos, espero que hayan tenido una tremenda noche. Pasen un momento de tranquilidad con sus familias. No olviden orar antes de acostarse con ellos. Que el Señor les bendiga.